Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Aunque se apoda la ciudad silenciosa, en las plazas, edificios y calles de Medina resuenan los ecos del pasado y evocan el patrimonio centenario de la ciudad. Medina se explora a menudo junto con la cercana Rabat, otro punto de interés cultural e histórico en Malta. Con un puñado de iglesias y maravillas arquitectónicas, la histórica ciudad de Rabat ha sido testigo de las idas y venidas de muchas culturas antiguas que la enriquecieron con un gran valor artístico. Como típica ciudad amurallada, las inmensas y antiguas murallas de Medina te dan la bienvenida. La puerta principal de la ciudad fue construida en el siglo XVIII por los caballeros de San Juan, que gobernaban Malta en ese momento. Una vez que los visitantes cruzan la puerta, dejan atrás el siglo XXI. La ciudadela es una mezcla armoniosa de callejuelas medievales y edificios barrocos. Medina a menudo se la llama la ciudad silenciosa, y hace honor a su apodo. Las calles y los edificios están realmente en silencio. Solo se oye el canto de los pájaros y los carruajes que pasean turistas. Dentro de las murallas solo pueden acceder los coches de los residentes, los vehículos de emergencia y los carruajes tirados por caballos. En lugar de alquilar un carruaje, te recomendamos disfrutar de Medina a pie. Algunos de los ornamentados palacios que bordean las calles y plazas aún son propiedad de familias que las heredaron de sus nobles ancestros. Otros palacetes se han transformado en museos como el Palazzo Falson. El palacete es el segundo edificio más antiguo de la ciudad y es un buen ejemplo del estilo siciliano normando. La catedral, oficialmente conocida como Catedral de San Pablo, se erige como un símbolo de la fe maltesa en el corazón de la antigua ciudad. Según la leyenda, el templo se construyó en el lugar donde el gobernador romano Publio se reunió con el apóstol Pablo, después del naufragio de este en la isla. A lo largo de los siglos, el templo ha sufrido numerosas transformaciones y su actual diseño barroco se remonta al siglo XVII, un magnífico renacimiento tras el devastador terremoto de 1693. Escondido detrás de una elegante fachada se encuentra el retiro espiritual del Priorato Carmelita, uno de los edificios religiosos más importantes de la ciudad. Los frailes carmelitas todavía viven aquí, y aunque no los verás, celebran misa cada mañana temprano antes de que lleguen los turistas. Esta elegante plaza se encuentra en el borde de las murallas de la ciudadela, con un bastión que domina el paisaje circundante. La historia del bastión está profundamente entrelazada con el pasado de la isla. Estas fortificaciones han resistido la prueba del tiempo y los conflictos, desde el período medieval hasta los caballeros de San Juan, la Segunda Guerra Mundial y más allá. En el mirador de la plaza del Bastión se encuentra el Jardín de Té Fontanella, una casa de té llena de flores, estatuas y fuentes. Si quieres disfrutar de las vistas, sube a la terraza, un lugar perfecto para tomar tarta y café. La cafetería es muy popular entre los visitantes, por lo que puede que tengas que esperar un poco para conseguir una mesa con vistas, pero definitivamente vale la pena. Puede que la llamen la ciudad silenciosa, pero cada rincón de Medina tiene una historia que contar. Como tal, The Medina Experience y Nights of Malta dan vida a los cuentos antiguos. Después de ver un audiovisual de 30 minutos sobre la historia de Medina, los visitantes pueden ingresar al Museo de los Caballeros de Malta. Las salas exhiben simulaciones de caballeros que atienden enfermos, luchan en el gran asedio de Malta y se enfrentan a otras adversidades de la época. Medina fue fundada en el siglo VIII a.C. por los fenicios y se llamaba Malez.
que significa lugar protegido. Durante la ocupación romana la ciudad pasó a llamarse Melite. Aproximadamente un milenio después Malta fue repoblada por los fatimíes de Egipto, y la ciudad recibió su nombre actual. Para defenderse, los árabes construyeron un foso para separar Medina, la ciudad, de Rabat, el suburbio. Los normandos rodearon Medina con gruesos muros. Tras haber sido la capital y el centro más importante de la isla bajo el reino de Sicilia, la ciudadela perdió su posición prominente con la llegada de los caballeros de Malta. Estos trasladaron la capital a La Valeta, lo que provocó un éxodo masivo de ciudadanos dejando a Medina como refugio de nobles malteses. Volviendo sobre nuestros pasos hasta la puerta principal, cruzamos el foso y entramos en Rabat. Rabat es una ciudad más grande que Medina, tiene una población de más de 11.000 personas mientras que Medina cuenta con solo 300 residentes. Privada de sus muros protectores, Rabat ha cambiado a lo largo de los años, pero conserva su encanto medieval. La Domus Romana es la mejor atracción de Rabat. El museo muestra piezas romanas que datan de principios del siglo I a.C. Como la casa perteneció a un rico noble romano, los artefactos arquitectónicos son bastante elaborados. Este importante sitio arqueológico presenta unos asombrosos opus tessellatum. Estos mosaicos son algunos de los ejemplos más antiguos y mejores del Mediterráneo occidental fuera de Roma. En el siglo XI se estableció un cementerio musulmán sobre los restos de la Domus Romana. La iglesia parroquial de Rabat está dedicada a San Pablo, el padre del cristianismo en Malta. El escudo de armas que se encuentra sobre la puerta central de la fachada es del obispo actual. Cada vez que se nombra un nuevo obispo, se cambia el escudo de armas. La iglesia fue construida junto a la gruta donde se cree que San Pablo encontró refugio en el año 60. Según la tradición, durante su viaje de Creta a Roma, San Pablo junto a sus misioneros sufrieron un naufragio y tuvieron que nadar hasta la costa maltesa. Se refugiaron en estas catacumbas donde se asentaron durante 3 meses. Aquí San Pablo no solo sobrevivió a la mordedura de una serpiente, sino que se encargó de sanar enfermos y fundar la primera comunidad cristiana en Malta. El complejo abarca pasajes interconectados y tumbas que cubren un área de más de 2.000 metros cuadrados. Si tienes claustrofobia, será mejor que te saltes la visita. Los amantes de la historia que quieran visitar los principales sitios de Malta pueden comprar Heritage Malta Multi-Site Pass o Malta Discount Card. Con estas tarjetas ahorrarás en las entradas de las atracciones más importantes de Malta, incluidas las catacumbas de San Pablo y otros lugares mencionados en este vídeo. En las siguientes semanas publicaremos un vídeo de consejos que te ayudarán a planificar tu viaje y disfrutar de Malta. No te olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.